Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, estimados amigos? Un gusto de poder saludarles. Quiero contarles que gracias a Dios, pues mis familiares que estaban con COVID, ahora pues ya 3 de ellos ya están, dieron negativo, así que pues estoy dando gracias a Dios y también compartiendo con ustedes. Solamente me queda por corroborar que el otro examen de otro familiar mío pues salga negativo. Pues ahora pues voy a dar la misa en acción de gracias por ese gran regalo de Dios, de haber permitido que ellos salieran vencedores de este COVID. Y bueno, ahora en el Evangelio también querer comentarles un poco sobre el Evangelio de ahora, cuando Dios en Éxodo 14, Dios libera a aquel pueblo de ese momento difícil de esclavitud, y ha sido Dios quien hizo esos prodigios, esos portentos. Definitivamente, por más que uno quiera hacer sin ayuda de Dios, no es posible lograrlo. Por eso, en el día a día, tenemos que contar siempre con la ayuda de Dios. El salmo de ahora está tomado del Éxodo 15, cuando dice, cantemos al Señor, sublime su victoria. Eso me acuerdo cuando cantamos la tercera lectura, cuando escuchamos la tercera lectura de la Vigilia Pascual y cantemos al Señor, sublime su victoria. Es un himno muy hermoso, muy hermoso. Y es que Dios es victorioso. Para Él no hay imposibles. Y aprovecho para animar a las personas que ahora están como en los días críticos de enfermedad, de este COVID, que sepamos confiar en Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que no logran salir vencedores del COVID? Bueno, significa que ese día pues Dios había determinado, porque cuando uno nace, Dios determina, cuando es creado por Dios, determina el día, la hora, los minutos en los que uno va a estar aquí en la tierra. Y bueno, si Dios nos llamó en ese momento, pues significa que ese era el día en el que teníamos que partir de este mundo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, pues no hagamos conclusiones antes de vivir ese momento. Porque a veces cuando vienen esas noticias malas por enfermedades, pues uno suele como pensar negativamente, dice, pues ahora me voy a morir, ahora qué va a ser de mí, etcétera. Pero hay que tomar muy en cuenta de que Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, pues los días que nos permite estar aquí en la tierra son esos días que tenemos que saberlo vivir y vivir el hoy. Mañana pues no sabemos. Igual, el hecho de que nos veamos libres de haber salido vencedores del virus no significa que no vamos a morir, si tenemos que morir. Pero hay que vivir el presente, hay que vivir ese momento tan importante que Dios nos da en el día a día y saber esperar todo de Él. Y hacer su voluntad, la fuerza para hacer su voluntad viene de Él también, y eso tenemos que tener muy en cuenta. Así como Dios liberó al pueblo de Israel de esa esclavitud, y en el Salmo, en el Éxodo 15 dice, cantemos al Señor, sublime su victoria, pues también para hacer su voluntad necesitamos de la fuerza, es decir, la voluntad de Dios. Para que el ser humano pueda ejecutarla necesita de su gracia, de la gracia de Dios. Entonces la fuerza para poder hacer la voluntad de Dios también nos viene de Él, y por eso tenemos que confiar en Él. Ahora en el Evangelio nos encontramos cuando andaban buscando a Jesús y le dice, ¿quiénes son mis hermanos, mi madre? Y entonces señaló a sus discípulos y dice, estos son mis hermanos, mi hermana y mi hermano, mi madre, los que hacen la voluntad de Dios. Allí estaba diciendo que María pues hizo la voluntad de Dios, y que todos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios consiste en dejar a Dios hacer en nuestra vida, no querer hacer aquello que le compete a Dios y querer hacerlo nosotros. Solo dejémonos guiar por Dios, procurando no apartarnos de sus mandatos y esperarlo todo de Él. Cuando te preocupas, quieres hacer algo que no te compete a ti.
algo que le compete a Dios. Y por eso, pues, hacer la voluntad de Dios es abandonarnos en sus manos y esperarlo todo de Él. Abandonarnos en sus manos tampoco quiere decir que yo no voy a hacer lo que está de mi parte, sino que significa que yo no me voy a preocupar, porque sé que todo lo que acontezca será para la gloria de Él, para dar testimonio. Entonces las crisis no son para hundirnos en ellas, sino más bien para que en esa crisis se manifieste la gloria de Dios y podamos cantar como el salmista: cantemos al Señor, sublime es su victoria. Y eso es lo maravilloso en el camino de la fe, saber cómo experimentar cómo Dios a través de su palabra nos sustenta, nos fortalece y nos hace comprender que el mal no tiene la última palabra y que cuando hacemos su voluntad estamos en lo mejor para cada uno de nosotros. Es decir, estamos haciendo lo mejor y eso es lo que hace que el hombre tenga plenitud, que el hombre tenga felicidad, tenga gozo y paz en su corazón. Gracias por ver hasta el final este video. La Virgencita les bendiga a todos, queridos católicos digitales. Hasta la próxima.